Ok, entonces con las muy buenas tardes, honorables concejales de la comisión, señora secretaria, señor de deportes, siendo las 3 p.m., damos inicio a la sesión programada de comisión del día de hoy, 14 de agosto del 2020. Señora secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. García Presente. Correa. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 3 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria, vamos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, Comisión Segunda de Presupuesto, agosto 14 de 2020. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segunda, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 010, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, señores concejales, se somete a consideración el orden del día. Entonces, hacemos el llamado a lista, señora secretaria, para aprobar el orden del día. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. García Correa Henry. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Se aprueba el orden del día con 3 votos de los 3 concejales presentes. Muy bien, siguiente punto. Primer debate, proyecto de acuerdo número 010, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Entonces, antes de darle inicio, pues le voy a dar el uso de la palabra al vicepresidente, ya que siendo ponente, pues voy a proseguir siendo como ponente. Entonces, le doy el uso de la palabra al concejal Francisco Beltrán para que presida la sesión. Gracias, señor presidente. Con las buenas tardes, honorables concejales, señora secretaria y el señor director del INDERTAP. Entonces, en la sesión de hoy nos compete el estudio del proyecto de acuerdo número 10, radicado el 3 de agosto en la corporación. Y por designación de la mesa directiva le corresponde al honorable concejal Henry García del Partido Conservador Colombiano. Entonces tiene el uso de la palabra y pues usted en su orden pues manifestará sobre la lectura del concepto jurídico y pues lo pertinente al proyecto de acuerdo. Entonces tiene el uso de la palabra ponente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces voy a dar lectura a mi informe de ponencia. Dice informe de ponencia para primer debate en sesión de comisión, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Octavio, agosto 14 del 2020. Señores honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, asunto informe de ponencia, honorables concejales, el suscrito ponente para primer debate, por el medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación, presentado por los concejales Mauricio Martínez Ochoa del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, y por el concejal Ronaldo Alberto González del Partido Alianza Verde, y en cumplimiento del cargo designado acorde a los artículos 71 siguientes a la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente previo a algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. En este orden de idea, someto a consideración a la honorable comisión el informe de ponencia que rindo los siguientes términos. Primero, antecedentes del trámite. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por los concejales Mauricio Martínez Ochoa del Partido Alianza Democrática, ADA, y por el concejal Ronaldo Alberto González del Partido Alianza Verde ante esta honorable corporación, para darle trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes a la Ley 136 de 1974, de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 05 del 2007, modificado por el artículo 15 del 2009. Una vez revisado por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fue designado como ponente para primero y segundo debate del proyecto en mención. Segundo, título del proyecto por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Exposición de motivos.
De conformidad con la fundamentación que sustenta el proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos se cumple según los incisos segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tabio pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo en cuanto si la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto justifica la necesidad y su aprobación. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 158 y artículo 158 y 169 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, la sentencia 133 del 2012 de la Corte Constitucional que precisa el principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme con todo el proyecto de la ley debe redirigirse a una misma materia y serán admisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherente temática, una clara correspondencia lógica entre el título y contenido normativo y contexto entre las exposiciones normativas que integra el proyecto de acuerdo. Iniciativa del proyecto. Este proyecto es iniciativa de los concejales del Partido ADA y Partido Verde, de conformidad con la Ley 2023 de 23 de julio del 2020 y la Ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Segundo, objetivo del proyecto. El proyecto propone el siguiente: crear la tasa de Prodeporte y Recreación en el municipio de Tabio, recursos que serán administrados por el Instituto de Deportes Municipal de Tabio, INDERTAP. Tercero, convergencia y legalidad. Marco normativo, Constitución Política de Colombia, artículos 52, 287, 313, numeral 4 y 10, 338, 163, Ley 181 de 1995, artículo 6. Ley 2023 del 23 de julio del 2020, Ley 136 de 1994, artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, numeral 6, 71, 72. Analizado el marco normativo, presenta el proyecto de acuerdo, se evidencia que se encuentra vigente y acuerda con la unidad de materia. Cuarto, articulado del proyecto, sugiero que el artículo 1 dejar igual, el artículo 2 dejar igual, el artículo 3 dejar igual, el artículo 4 dejar igual, artículo 5 dejar igual, artículo 6 dejar igual, artículo 7 dejar igual, artículo 8 de ser aprobado por la comisión, que se modifique la tasa a 1%, ya que actualmente la actividad deportiva está restringida por temas de pandemia. Artículo 4 dejar igual, artículo 10 dejar igual, artículo 11 dejar igual. Quinto, aprobación en comisión. Con las anteriores consideraciones que espero sean tenidas en cuenta, rindo ponencia positiva y propongo a la plenaria darle trámite para su publicación y sanción. El presente informe lo pongo en consideración para darle trámite al primer debate teniendo en cuenta la posición de la administración municipal, si es viable financieramente en estos momentos de pandemia para su implementación. Cordialmente, Henry García Correa, ponente del proyecto. Entonces, le di a la ponencia, señor presidente, pues le solicito a la señorita secretaria que le demos lectura al concepto jurídico para continuar con el debate. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la tasa Prodeporte y Recreación. Cordial saludo. Por medio de la presente me permito rendir el concepto jurídico, observaciones y comentarios que se solicita a través de oficio del día 31 de julio de 2020. Se manifiesta que el concepto aquí presentado se fundamenta en los documentos entregados por la Corporación Municipal para su estudio, así como las leyes y decretos expedidos frente a la materia del asunto de referencia. Las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta interpretación jurídica y en ningún momento representan posición técnica o política alguna, u orden para la determinación de lo que se debería plasmar en el documento de acuerdo. El presente concepto tiene como fundamento las siguientes consideraciones. Primero, el día 3 de agosto de 2020 se entrega por parte de la Secretaria del Consejo Municipal al asesor jurídico el expediente a analizar del proyecto de acuerdo radicado denominado por medio del cual se crea la tasa Prodeporte y Recreación. Segundo, conforme al expediente de estudio los siguientes documentos. A. Documento de radicación por parte de la bancada de oposición de la fecha de 3 de agosto de 2020,
B. Documento de proyección del acuerdo municipal. C. Documento de exposición de motivos del acuerdo municipal propuesto. Tercero, que corresponde al Consejo Municipal conforme a las reglas constitucionales y normativas y como órgano colegiado la discusión y aprobación de tributos creados a nivel nacional por el Congreso de la República como único ente con tales facultades. Cuarto, que el Congreso de la República, por intermedio del Decreto 2023 de 2020, creó la denominada Tasa Pro Deporte y Recreación, manifestando en su artículo primero lo siguiente. Artículo primero. Objeto de la Tasa Pro Deporte y Recreación. Facúltese a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales para crear la primera Tasa Pro Deporte y Recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales. Quinto, que teniendo en cuenta lo anterior, corresponde al Consejo Municipal estudiar el asunto del proyecto de acuerdo radicado y le corresponde avalar, observar y solicitar la aclaración sobre lo solicitado en el documento allegado a la corporación por parte de los concejales que radicaron la iniciativa, que conforme a las mencionadas consideraciones se expone, primero, que el documento del proyecto de acuerdo radicado traslada en su mayor parte lo expuesto en la Ley 2023 de 2020 expedida por el Congreso Nacional, por lo que no sería necesario observar gran parte de su redacción. Sin embargo, segundo, que frente al artículo primero, que tiene mucha relación con el artículo quinto, se deben realizar las siguientes precisiones. A. No hay claridad frente a la facultad como sujeto activo y como administrador del Instituto de Recreación y Deportes de Tabio, toda vez que la Ley 2023 de 2020 manifiesta que el sujeto activo será el ente territorial. Para el caso es concreto, sería la Administración Central del municipio, quien funge como órgano central administrativo territorial y quien para este caso del municipio de Tabio es quien realiza la captación de recursos de distintos niveles y ejecuta de forma posterior los traslados presupuestales al Instituto de Recreación y Deportes de Tabio, de los rubros y valores destinados a este sector, valores cuya naturaleza, al igual que la presente tasa, son recursos de destinación específica. Lo anterior se describe a pesar de que el Instituto de Recreación y Deportes de Tabio posee autonomía administrativa y presupuestal. Es un órgano descentralizado a nivel municipal que requiere de los traslados presupuestales de la entidad de administración central, en este caso el municipio, por lo que se recomienda que el sujeto activo de la presente tasa sea el municipio, quien trasladará lo recaudado al Instituto de Recreación y Deportes de Tabio como beneficiario directo del presente canon para su administración, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el artículo primero del proyecto de acuerdo presentado y la normativa expedida por el Congreso Nacional. Para claridad del presente punto, aconsejo a los concejales ponentes requerir la asistencia del secretario de Hacienda y al director gerente del Instituto de Recreación y Deportes de Tabio a las sesiones que se lleven a cabo, con el fin de que expongan el funcionamiento de las actividades presupuestales del Instituto de Recreación y Deportes de Tabio y a su vez definir, dilucidar, debatir la posibilidad de que dicho ente descentralizado figure como sujeto activo de la tasa de referencia de forma directa. Tercero, que frente al artículo cuarto del acuerdo del proyecto radicado que manifiesta, se recomienda la siguiente redacción con el fin también de no excluir de la aplicación de la presente tasa pro deporte y recreación ninguna empresa de economía mixta, empresa social del Estado y o dependencia descentralizada creada a futuro en el municipio. Texto tomado de la Ley 2023 de 2020 y modificado según la aplicación al municipio. Artículo cuarto, hecho generador. Es la suscripción de contratos y convenios que realice la Administración Central del municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y sociales del Estado y municipio, las sociedades de economía mixta, donde la entidad territorial posee capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales y jurídicas. Cuarto,
que frente al artículo 6º y bajo la misma observación realizada al artículo 4º, se recomienda la siguiente redacción: texto tomado de la Ley 2023 de 2020 y ajustado al caso del municipio. Artículo 6º. Sujeto pasivo. Es toda persona natural o jurídica que suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Central del municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y sociales del Estado de la entidad territorial respectiva o sus entidades descentralizadas que poseen capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas. Lo anterior en aras de no excluir ninguna dependencia o entidad o ente descentralizado o empresa de economía mixta, empresa social del Estado en el municipio de la aplicación de la presente tasa pro deporte y recreación. Quinto, que frente al artículo 8º se manifiesta, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley, la tarifa expuesta está al límite permitido por la norma, lo que generaría una mayor carga impositiva los contratistas bajo las modalidades en las que aplica la tasa de referencia. Lo anterior podría generar un desinterés en particulares de particular en los procesos de contratación que lleven las distintas dependencias y entes municipales, lo que traduce en una reducción en competitividad y desarrollo en muchos sectores del municipio, e incluso dentro de la ejecución de los planes y proyectos de gobierno municipal. Por ende, se recomienda estudiar una tarifa entre el 1% y el 2%, tal y como lo están planteando diversos entes territoriales a nivel nacional. Esto responde a la proporcionalidad entre la carga impositiva y la utilidad en cualquier relación contractual o negocial del Estado y los particulares, bajo la claridad que ya existen diversas imposiciones tributarias que, sumadas dependiendo del caso en particular, su porcentaje de aplicación podría oscilar entre el 12% al 30% sin tener en cuenta la aplicación de la tasa de referencia. Sexto, frente al tema en específico de la cuenta maestra expuesta en el artículo 9 del proyecto de acuerdo presentado, se manifiesta que esto debe ser aplicado sin perjuicio de lo expuesto anteriormente frente a la definición del sujeto activo de la tasa de referencia, que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes manifestaciones. Primero, si bien se realizan observaciones de forma, estas claramente deben ser discutidas por la comisión ponente, así como en los demás debates que correspondan. Segundo, se aconseja requerir al secretario de Hacienda y al director del gerente del Instituto de Recreación y Deportes Zetavio a cada una de las sesiones con el fin de debatir, argumentar, dilucidar las dudas que tenga la corporación ante la definición del sujeto activo de la tasa a aplicar por medio del proyecto de acuerdo presentado. Tercero, se tenga en cuenta las necesidades de un tributo con la tarifa más alta permitida en plena pandemia, donde la contratación pública también se ha detenido y los gastos de producción se han disparado, siempre buscando un equilibrio entre el fin social buscado y los efectos del medio utilizado para ello. De la manera más respetuosa, Daniel Emilio Baracaldo Gómez, asesor Consejo Municipal de Tabio. Gracias, señora secretaria. Entonces, señor presidente encargado, pues escuchando el concepto jurídico y pues también lo manifiesto en mi ponencia, quería pues escuchar, no sé si está alguien de Secretaría de Hacienda o alguien de la parte de la administración o el licenciado de Inderta que pues nos haga una intervención sobre su posición frente a este tema que estamos debatiendo sobre este impuesto, esta tasa. Entonces, pues, no sé, presidente, si le podemos dar el uso de la palabra a alguien de la administración que nos pueda, pues, dar su posición con este tema. Muy amable, señor Jorge. Entonces, en ese orden de ideas, considero yo que para darle un orden a nuestra sesión, le voy a dar el uso de la palabra a uno de los autores del proyecto de acuerdo que nos acompaña aquí en esta sesión,
que es el concejal Rolando González, pues él como autor, lógicamente partiendo de que es un tema de ley 2023 del 23 de julio del 2020, nos explique, digamos, el, hacia qué enfocamos, aunque la ley es muy clara, los recursos que se pretenden y la aplicación, digamos, del proyecto de acuerdo lo hacen en base al 2.5, que es la tasa eh, permitida por la ley, pero es pues la mayor, y pues vemos que la ponencia nos habla de un 1%. Entonces, bienvenido, y seguidamente entonces tendremos participación del ente descentralizado del INDERTAP y también de la Secretaría de Hacienda. Y seguidamente, entonces, intervenimos los demás concejales de la comisión para entrar a concluir y bueno, ¿qué va a pasar con este proyecto de acuerdo? Yo en ese orden de ideas declaro oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Entonces, tiene el uso de la palabra honorable concejal Rolando González Eligio. Muchas gracias, presidente. Saludar de forma atenta a todos los honorables concejales que nos acompañan, a la personería municipal, a INDERTAP y a nuestra Secretaría de Hacienda. Bueno, esta era una iniciativa que inicialmente también presentó la bancada del Partido ADA, que hoy no nos acompaña en esta sesión de comisión, donde pues pretendíamos defender un poco los espacios en los cuales articulamos a los jóvenes de nuestro municipio, como es la cultura, el deporte, el emprendimiento, entre otros, donde podemos agrupar y poderle darle unas garantías, unos espacios a esos jóvenes de nuestro municipio. Uno de los retos que muchas veces nos pasa, tanto en el sector de la cultura como en el sector del deporte, es que no se tienen los recursos, por ejemplo, para esas muestras, de participación en otros municipios a nivel departamental, a nivel nacional e incluso hasta a nivel internacional. En ese orden de ideas, la presidencia, el gobierno nacional y el Congreso de la República pues sacó este decreto del 2023 que nos abre esa posibilidad de mejorar esas condiciones. Para el caso puntual de Tabio, el Instituto Municipal de Cultura y el Instituto de Deportes sufren una crisis financiera por los recortes presupuestales. Creo que un proyecto de estos es oportuno en cuanto a la crisis financiera que se vive en el momento. Ahorita, pues, el secretario de Hacienda nos hará tal vez un poco de énfasis en esa crisis financiera, pero el apoyo que se pretende está explícito y es una destinación específica en su artículo 2, apoyar esos programas de deporte, de educación física, ese acompañamiento a deportistas de alto nivel, de alto rendimiento. En este Consejo Municipal también habíamos hablado de la Noche de la Excelencia Deportiva, también unos recursos para esos reconocimientos a nuestros deportistas locales. Tabio ha venido aumentando los deportistas. Tabio tiene un común denominador y es que somos muy buenos para materias de voleibol, para diferentes ramas. Es un proyecto que nosotros decidimos poner el máximo tope que nos permitió esta ley 2023, que es del 2.5%. Hay unas consideraciones del proyecto de acuerdo que se me hacen muy pertinentes y otras que también me gustaría que el secretario de Hacienda nos hiciera énfasis, por ejemplo, en cuanto si la administración central va a administrar esos recursos, si va a cobrar por esa administración de los recursos, como pasa, por ejemplo, en la estampilla Procultura. Es un proyecto que también ahí directamente se destinará para refrigerio, para transporte, para ese apoyo a los estudiantes. Es una iniciativa que se está dando en muchos municipios, que ya se ha aprobado en otros municipios con ese monto del 2.5%, en otros han visto una variación en cuanto al 2, en cuanto o inclusive a diferentes porcentajes. Eso creo que lo podríamos debatir, pero sí considero pertinente analizar la posibilidad de un parágrafo transitorio. Si bien es cierto que tanto en la ponencia como en el concepto jurídico mencionan el tema de la pandemia y que tal vez no poner ese 2.5, podríamos hacer un tema de progresividad
en el cual en un tiempo eventual tenga un porcentaje y en otro porcentaje. Tal vez esas son nuestras consideraciones iniciales. Es un proyecto que esperamos que sea de total agrado para las diferentes personas. Tiene un parágrafo de fiscalización. Es importante hacerle seguimiento a que estos recursos públicos sean destinados para lo que fueron hechos y lo pongo a consideración de la comisión a debatir. Siempre, pues ojalá podamos tener ese debate fructífero y esas modificaciones que nos hacen pertenencia. Muchas gracias, presidente de la comisión, y gracias a todos. Muy amable, honorable concejal Rolando. Entonces, en ese orden de ideas, le voy a dar el uso de la palabra al señor director del INDERTAP, el señor Venegas, y pues digamos es un proyecto de acuerdo muy interesante, pero también teniendo en cuenta lo que manifestaba el concejal Rolando en el sentido de ver el comportamiento financiero en la actualidad que ha tenido el INDERTAL, partiendo de la base del recorte que pues ahorita no hay ingresos por el balneario Termales, pues creería que pues están atravesando una situación financiera pues bastante delicada. Entonces, tiene el uso de la palabra y escuchamos su atenta exposición, señor director. Muy buenas tardes, concejal Francisco. Muchas gracias por la invitación. A todos los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy, a nuestra personera municipal. Muchas gracias por esa invitación para debatir específicamente en la ley 2023 del 23 de julio del 2020, donde se crea la tasa Prodeporte, emitida también por el Ministerio del Deporte, en cabeza de nuestro ministro Ernesto Lucena, y donde, como lo relacionaba el concejal Rolando, es supremamente importante y es un paso bastante grande a nivel nacional el tema de este apoyo para el deporte en general. Es de conocimiento de todos ustedes que la austeridad que ha estado viviendo nuestro municipio en medio de esta situación es bastante grande, específicamente en el Instituto de Deportes, donde hemos tenido un recorte presupuestal bastante inmenso, obviamente porque pues dependemos también del recurso de termales, del 3% de termales contamos para el Instituto de Deportes, y donde quiero contarles que teníamos, como en su momento se lo relacioné en un informe, en una invitación que nos hizo el Consejo Municipal, 24 instructores donde trabajaban las diferentes escuelas de formación deportiva. A la fecha, la próxima semana vamos a renovar los contratos, pues ya esperando el tema de la armonización y demás, y donde de esos 24 instructores podemos contar con 12. Entonces, para que ustedes se hagan como una relación y una idea de pues el recorte presupuestal tan grande que tuvimos desde el instituto. También teniendo en cuenta que con esos 12 podemos también cubrir todos los programas, escuelas de formación y procesos que hemos venido desarrollando desde el instituto, para que tanto el instituto como la alcaldía municipal no tenga un golpe grande en cuanto al tema del deporte y la actividad física, que en medio de esta situación es bastante importante. También contarles que también para las instituciones educativas de básica primaria vamos a tener un apoyo grandísimo, puesto que nuestros niños en una jornada académica están detrás de un computador y necesitan una actividad física bastante importante, y desde el Instituto de Deportes vamos a abarcarlo. Y para no ir tan lejos, concejales, pues este tema de la tasa Prodeporte es supremamente beneficiosa para el Instituto de Deportes y para todo el gremio del deporte en general. Esta tasa Prodeporte tiene una destinación específica, como lo relacionan en el artículo 2 de este mismo decreto. Es para el apoyo de deportistas de alto rendimiento, para los programas de adulto mayor, los programas de discapacidad, también está inmerso el tema de transporte, que es desde el Instituto de Deportes donde tenemos una falencia importante. Nosotros como municipio de Tabio, a nivel deportivo, ya no somos la cenicienta departamental, por decirlo de alguna manera.
Nosotros a nivel deportivo ya hemos adquirido un nivel grande, donde ya Tabio es reconocido por su nivel deportivo en cuanto al voleibol, en cuanto al fútbol femenino, en cuanto al fútbol sala también, y de igual forma en los deportes individuales como el atletismo, el ciclismo y el tenis de mesa, que también tenemos una participación importante a nivel nacional. Para no ir tan lejos, también, concejales, tuvimos una participación importante en un festival nacional que 4 años consecutivos estuvimos participando con unos logros supremamente importantes para nuestro municipio y donde ya a nivel departamento y nivel nacional nos conocen en este tema deportivo y donde hay que aprovecharlo y que teniendo el tema de la tasa pro deporte, donde va a ser una ayuda importante y que específicamente va a tener esa destinación, estos deportistas van a ser los mayores beneficiarios, que eso es lo que queremos y que desde el Ministerio Nacional, Ministerio del Deporte, quiere implementar dicha tasa. Es para mí como director y gerente del Instituto de Deportes muy gratificante que ustedes como Consejo Municipal tengan muy en cuenta el tema del deporte y más en medio de esta situación que donde tenemos un recorte grandísimo, queremos seguir apoyando a estos deportistas a nivel municipal para obviamente participar en estas competencias departamentales y nacionales. Desde el Instituto de Deportes, como ya lo relacioné, señores concejales, es supremamente importante y beneficioso. Ya este porcentaje para el deporte como tal va a ser de gran ayuda, puesto que también en medio de esta situación nosotros también dependemos de termales y pues no está. También dependíamos de un recurso no tan grande, pero sí era importante este recurso para el desarrollo de las escuelas de formación deportiva, el cobro de las mismas. En este segundo semestre, señores concejales, para informarles, no vamos a cobrar la inscripción a las escuelas de formación deportiva porque son de manera virtual y pues no estaremos recibiendo dicho recurso. De igual manera, desde Indeportes Cundinamarca nos hacen un anual en cuanto al impuesto del cigarrillo extranjero, que también tiene una destinación específica, apoyo exclusivo para las escuelas de formación deportiva. Pero a la fecha no hemos tampoco recibido dicho recurso, precisamente por el tema de armonización presupuestal en la gobernación de Cundinamarca, y no hemos podido recibir dicho recurso, que serían también para el apoyo de las escuelas de formación. Entonces, sobre todo se ha visto esa necesidad, señores concejales, de un recurso importante y un apoyo más grande para el deporte de Tabio, y pues con la ley, con este apoyo para la tasa pro deporte, va a ser supremamente importante. Sí, establecer lo que relacionaba el concejal Henry en su intervención respecto a mirar la viabilidad, el tema de Hacienda, ya que tenemos al secretario Javier Fontecha que nos relaciona de qué forma, como también lo indicaba el concejal Rolando, de qué forma se puede dar ese manejo si se va a realizar desde la administración municipal, porque pues esto es un trabajo conjunto y un trabajo articulado, donde desde la Secretaría de Hacienda y la administración municipal y pues el realmente beneficiario y beneficioso de esta tasa pro deportes será el Instituto de Deportes, pero hay que realizarlo de manera conjunta y articulada para que todos lo podamos hacer de una mejor manera. Sí, de antemano, concejales, agradecerles nuevamente por esa iniciativa, por ese apoyo al deporte, así como a la cultura también, que también está en una necesidad bastante grande, pero pues tenemos que, la palabra de moda, reinventarnos y aprender a trabajar con lo que en este momento nos toca, porque pues no tuvimos ninguna inducción al respecto previamente a la pandemia, pero pues queremos trabajar de la mejor manera y con ese apoyo importante de parte de ustedes, y para poder generar esta ley de la tasa pro deporte sería bastante importante. Ya iríamos a determinar, concejales, pues está así obviamente en su decisión el tema del porcentaje, bien sea el 2.5, el 2, el 1%, que sería una ayuda importantísima y grandísima para el Instituto de Deportes y sobre todo para nuestros deportistas. Entonces, pues estoy atento a las sugerencias, inquietudes, dudas que tengan respecto al funcionamiento del instituto
y pues esa es mi intervención por el momento, señores concejales, y nuevamente agradecerles por ese apoyo para con el Instituto de Deportes. Muy amable, señor director. Yo le voy a dar el uso de la palabra a nuestro secretario de Hacienda encargado, nuestro amigo Javier Fontecha. Entonces, bienvenido y pues tiene el uso de la palabra para seguir en el debate de este proyecto de acuerdo, señor Fontecha. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, gerente Jason. La verdad pido excusas por conectarme hasta hace poco tiempo, sino que vengo aquí a ser partícipe en este momento, ya que tengo una junta directiva por el tema de Insertavio. Entonces, daré un punto de vista o sea, lo que estamos esperando, lo que pensamos, lo que sea el punto de vista financiero para esta estampilla. Prodeporte, ¿qué hacen? En el punto de vista financiero, en el punto de vista de Hacienda, esto incrementaría sustancialmente los contratos y que no puede ser perjudicial para el municipio, ya que algunos Hacienda el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen cuántos son los recaudos, cuántos son los impuestos, cuáles son las estampillas que tiene el municipio, vamos a incrementar. Esto incrementa obviamente el valor de los contratos. Entonces, por supuesto, es una muy buena iniciativa. Sabemos el tema del deporte, sabemos la necesidad que tienen los Indertap para incrementar lo que decía bien el gerente. Pues estamos con Termales Cerrado, que también hago parte, pues yo soy el secretario de Desarrollo Económico titular en esta secretaría, y sabemos los daños y perjuicios que ha conllevado a que el cierre de Termales ha causado, pues que no se está el recaudo, como lo mencionaba anoche en la sesión por parte de Desarrollo Económico. Entonces, ese era como mi punto de vista en este momento. Estoy con la agenda cruzada y ese era el tema, concejales y concejal Francisco. Incrementa mucho y nos afectaría sustancialmente las finanzas del municipio. O sea, perdón, a ver si le entiendo, señor Fontecha. Su posición sería, por ahora, no darle aplicación a esta ley. Correcto, concejal Francisco. Perfecto. Entonces, muy amable por su exposición. Seguidamente, le voy a dar el uso de la palabra, honorables concejales. Lógicamente, el señor ponente pues ya hizo su exposición, pero lógicamente quiere participar, totalmente bienvenido. No sé si el concejal Luis Miguel Guaje quiera participar en este debate, en este proyecto de acuerdo. No. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces, tiene el uso de la palabra, concejal Luis Miguel Guaje. Muchas gracias, señor presidente. No sé si ahí se me escuche claro y se me vea, digamos, con claridad. Sí, bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer la intervención por supuesto, del señor ponente, que la ponencia pues es clara en muchos sentidos. La intervención del gerente de Indertap, que por supuesto es algo predecible que él iba a apoyar la iniciativa, entendiendo que significaban más recursos para su instituto y que es, por supuesto, desde una perspectiva del deporte. Sin embargo, considero, honorables concejales miembros de la Comisión Segunda, que la discusión tiene que irse un poquito más allá de lo social y hablar netamente de lo financiero, porque estamos hablando de la generación de una tasa, es decir, de un impuesto para las personas que vayan a contratar con el municipio, que tengan vínculos con el municipio. En primer lugar, quiero decir que me parece una excelente iniciativa. Quiero felicitar al concejal Mauricio Martínez, que desde un principio de su candidatura fue su pilar el deporte, y hoy lo hemos reflejado a través de este proyecto de acuerdo, que nace de una muy buena intención y seguro que posiblemente pueda traer muchos beneficios para los deportistas tabinos. Sin embargo, señor presidente, con su venia, yo me voy a tomar el tiempo para analizar el proyecto de lo que es lo menos a lo más, o sea, empezar por detalles y después daré una discusión
en términos generales de lo que o de las consecuencias de este proyecto en su aplicación. Primero que todo, en cuanto al título, dice por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Yo en lo personal considero que le falta que se dictan otras disposiciones, porque no solo se está creando la tasa, se está diciendo para dónde van los recursos, para dónde va, quiénes son los sujetos activos, pasivos, y la misma ley 2023 dice se dictan otras disposiciones. Entonces creo que ahí el título le hace falta ese pedazo. En cuanto a la parte de considerandos, en general yo lo veo bien, digamos, es completo, está claro que pues hay una serie de normas jurídicas que respaldan este hecho. Sin embargo, hay un párrafo que no sé si ustedes se fijaron, que dice lo siguiente, que la iniciativa inicialmente era de los concejales del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, y del Partido Alianza Verde, Coalición Somos, pero el gobierno nacional promulgó una ley en el mismo sentido, que se considera pertinente y oportuno articular para la creación del presente proyecto de acuerdo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo considero que el Consejo Municipal, al aprobar esta parte dentro del encabezado, estamos enviando un mensaje de que pues que nosotros estábamos anticipándonos al Congreso y que el Congreso pues se copió la idea de que nosotros la vamos a articular porque pues nos dieron el panorama y demás. Entonces creo que este párrafo en particular no viene al lugar dentro de la parte de considerando del proyecto de acuerdo. Seguimos con lo que es lo del articulado. La parte del artículo primero está claro, artículo segundo que es destinación específica, por supuesto que también se encuentra claro, los refrigerios, el hecho generador. Pero vámonos al artículo sexto, es en donde dice que es el sujeto pasivo, es decir, aquel que pone el dinero para que pueda, digamos, grabarse esta tasa de prodeporte del 2.5%, que para mí es excesiva. Si nosotros nos vamos allí y lo comparamos con la ley, porque no estamos hablando de un decreto, sino una ley, el artículo como tal no coincide, es decir, no es el mismo. No son las mismas personas a las que se grabaría lo que dice acá que lo que dice la ley. ¿Qué pasa? Y la verdad, yo quisiera preguntar si jurídicamente nosotros al adoptar la ley, porque es que nosotros estamos adoptando la ley porque la ley es la que faculta a los concejales para poder presentar este proyecto de acuerdo. Si no, no lo podríamos hacer porque estamos hablando de una tasa y nosotros no tenemos esas facultades de generar impactos fiscales. Entonces, si nosotros adoptamos la ley, ¿qué tan viable es jurídicamente manipular los artículos o sacar solo partes de los mismos para adoptarlos por acuerdo municipal? Si no es posible, la ley dice que todos aquellos establecimientos comerciales, que es lo que dice el concepto jurídico, y personas industriales o establecimientos industriales que asienten acá en el municipio. Es decir, nosotros en plena pandemia, en plena recesión económica, cuando estamos hablando de que queremos reanimar, darle ese impulso a la economía, estamos gravando más a los comerciantes tabiunos y a los industriales, que son muy pocos, con 2.5 más de lo que pagan en impuestos anualmente. Eso para mí es completamente erróneo y completamente en contravía del deber de la administración pública en este sentido. Finalizo con la tarifa, 2.5%, nos vamos al límite máximo, cuando ya las tasas impositivas, cuando el total de los impuestos del municipio ya están casi, como lo dice el concepto jurídico, cerca del 20%. Es decir, estaríamos hablando de más del 22.5%, señor presidente y honorables concejales, para todos los contratos que establezcan la administración municipal, el consejo municipal y las entidades descentralizadas, es decir, el mismo Instituto de Deportes. En ese orden de ideas, ya me vine con los detalles, ahora quiero hablar de las cosas que son macro. En ese orden de ideas, empezando por el Consejo Municipal, ustedes dos compañeros de Comisión Segunda que ya han tenido oportunidad de ser presidentes de la corporación, saben que el presupuesto del Consejo Municipal, aproximadamente en la mitad,
se va solo en honorarios de los concejales. Y otra gran parte se va en los montos o rubros que son de ley, más el personal de planta. Es decir, que no hay mucho espacio financiero para poder ejecutar contratos de las pocas cosas funcionales que hay dentro del consejo, es decir, con esa plata las pocas cosas que uno puede hacer. Y más encima la plata alcanzaría para menos. En ese orden de ideas pasa lo mismo con las otras instituciones y sobre todo con la alcaldía, porque es que hay algo que tenemos que tener muy claro nosotros, y yo ya lo dije, aquí se trata también, digamos, de al adoptar el artículo 6º, como lo dice la ley, porque yo creo que no podemos modificarlo, como dice la ley, primero estaríamos poniéndole más impuestos a la gente en plena recesión económica, cuando tenemos es que incentivarlos a través del gasto público. Para reactivar la misma y que haya más dinero y la economía se mueva con dinamismo y la gente pueda obtener recursos. Nosotros estaríamos limitando esos recursos porque estaríamos encareciendo el precio de los contratos, porque es que la realidad es muy clara. El que asume esa carga impositiva no es el contratista. Cuando estamos hablando de un contrato de suministros, el que tiene el contrato no va a ir a decirle a uno, señores, Administración Municipal de Tabio, yo les cotizo sobre esto, por las tasas impositivas, no se preocupen, que como muy bien lo explicó el concejal Francisco Beltrán, a final de año me las devuelven, eso no lo va a pasar, o sea, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cogen los contratos, le suman todos los impuestos, así cotizan, y el que termina poniendo la plata finalmente es el mismo municipio, con el agravante de que esa plata alcanza para menos cosas, porque como se está yendo 2.5% a esa tasa por deporte, entonces no va a alcanzar la plata para los mismos contratos, y más tratándose, por ejemplo, de licitaciones de obras públicas o de otras de las grandes modalidades de contratación. Por eso, honorables concejales, además de lo que dice el gerente, de que están carentes de recursos y otras cosas, cuando estos, pues sí, sabemos su situación, conocemos su realidad, sin embargo, yo entiendo, y aquí el asesor jurídico nos dará un panorama, que existen montos o recursos destinados a deporte a nivel nacional, los cuales no están recortados. Están congelados porque la nación no los puede tocar porque estos rubros son de destinación específica. Es decir, que están congelados, pero no les pueden recortar, o sea, la plática en algún momento tiene que llegar. Seguido de eso, el concejal, uno de los concejales que propone el proyecto dice que la administración, cómo administrará esos recursos y demás. Yo creo que la administración no tiene que administrar esos recursos porque el mismo proyecto dice a dónde van los recursos y a dónde son destinados. Entonces, una vez dicho todo esto, concejales que están acá nos acompañan, gerente, secretario de Hacienda y por supuesto ustedes, concejales miembros de la Comisión Segunda, yo no sé y considero que a pesar de que es una muy buena iniciativa, que tiene unos propósitos muy claros y es con un impacto enorme para los deportistas del municipio, considero que ahora no es el momento propicio para que nosotros aprobemos este proyecto de acuerdo. Además, con el toque adicional de que la Corte Constitucional ha venido, digamos, tumbando algunas de las leyes y decretos nacionales que se han emitido en plena pandemia. Entonces creo que tampoco está la seguridad y el apoyo legal suficiente para que nosotros aprobemos esto cuando posiblemente en un mes nos toque derogarlo porque la ley o porque la Corte Constitucional diga que no es viable o que no es procedente. Entonces, yo, de mi parte, invitaría a las bancadas proponentes a volver a darle trámite a este proyecto de acuerdo cuando el panorama esté más completo, cuando el mismo departamento de Cundinamarca estudie el proyecto dentro de la Asamblea Departamental y tengamos un panorama más claro. Cuando tengamos ese panorama, yo creo que sí sería el momento para que nosotros demos este debate, que es muy buena iniciativa y que los mismos proponentes lo pueden presentar en un momento de mayor estabilidad económica y social
para que tenga el impacto que ellos quieren y el impacto que quiere el gerente. Esa es mi intervención, presidente. Muchísimas gracias. Muy amable, honorable concejal Luis Miguel Guaje, dándole un cordial saludo a la señora personera. Y yo también quiero aportar algunos puntos de vista sobre este proyecto de acuerdo, y después me gustaría tener de pronto la participación de nuestro asesor jurídico, pues para, digamos, tener su punto de vista de lo que se está suscitando, de algunas dudas. Cuando, digamos, mi punto de vista es cuando nosotros escuchamos de parte de la administración central, pues que no hay ahorita un consenso por parte de ellos para la aplicación de esta tasa propuesta en este proyecto de acuerdo de aplicación de una ley. Entonces, pues ya uno entra, pues digamos, a que, como yo lo he expuesto en muchas sesiones, de que pues, esto es concertado y pues finalmente somos una sola administración. Entonces qué bueno, pues digamos, de que sí estemos todos totalmente de acuerdo. Cuando se habla, lo manifestaba ahorita el concejal Guaje, del artículo 6 y de los sujetos pasivos, vemos, y a mí me entra la duda, que cuando se vaya a aplicar, si se aplica esta tasa, también va a cobijar, digamos, dice, el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que suscriba contratos. Entonces, una persona que va a suscribir un contrato de prestación de servicios, digamos, también va a quedar incluido en esa afectación. Entonces, no sé, por eso me gustaría escuchar de pronto la parte jurídica en el sentido de si esto es sujeto a que uno le coloque algunas excepciones, porque pues la ley ahí no lo está dando, no sé si cabe la posibilidad, porque si no, pues al aplicar esto, pues se grabaría uno todo lo que llame contratos. Eso, digamos, en cuanto al artículo 6 del sujeto pasivo. En el tema de, que también lo hablaba el concejal Guaje, en el tema de deducciones, lógicamente, pues cuando es un comerciante, que yo lo expuse en meses pasados, pues él tiene, digamos, estas tasas contablemente, tributariamente, son unas deducciones que desde el año 2019, todo lo que son tasas y contribuciones que tengan relación de causalidad con su objeto social, entonces son pues deducibles, se van a convertir en un gasto y no implicaría, digamos, mayor valor para el tema de la contratación por parte del municipio, porque pues estas tasas y todo lo que son retenciones finalmente van en cabeza y van a beneficiar y hacer anticipo de impuestos a los comerciantes o a los contratistas. Entonces, en ese orden de ideas, considero que no se vería afectada, pues, digamos, el tema de la contratación en mayores valores. Mi punto de vista, y escuchando, pues, digamos, las partes de la administración, del INDERTAP, que, pues, de acuerdo a su exposición, pues, es ahorita un momento crítico en el tema financiero. Yo sería partícipe de que, tal como lo presentó el señor ponente, de no dejar un 2.5 porque pues sería excesivo, pero sí entrar a recaudar por lo menos el 1%, tal como está plasmado en la ponencia. Es mi punto de vista, honorables concejales. No sé si el doctor Daniel Baracaldo, que nos escucha, nos quiera, pues, de pronto ilustrar en este tema de orden jurídico sobre el artículo 6 específicamente del sujeto pasivo. Entonces, con las buenas tardes, doctor Baracaldo, entonces tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos. Frente a la pregunta del concejal Francisco, frente a la determinación del sujeto pasivo, pues yo sí creo que se debe mantener la redacción que está en la ley 2023 de 2020, no solo porque pues fue el artículo
aprobado por el Congreso Nacional, sino que pues como ya se expuso en el concepto jurídico, esto es en aras de no excluir ninguna dependencia y o entidad y o ente descentralizado. Frente a las otras dudas y manifestaciones, me gustaría escuchar al secretario de Hacienda para la definición más que nada, y antes de hablar de sujetos pasivos, pues que se defina el sujeto activo. Si va a ser la administración municipal o va a ser directamente el INDERTAP, que pues como tal y se expuso en el concepto jurídico, mi recomendación es que el sujeto activo sea claramente la administración central, pues como no solo como administrador central territorial, sino que como administrador, pues más que como administrador, como el que recauda los presupuestos que después van destinados a las entidades descentralizadas a nivel municipal. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Pues frente No al sé, sujeto pasivo, pues ya... o sea, es clara lo que dice la ley. Ahí incluye todos los contratos. Pues hay ciertas excepciones frente a los hechos generadores y pues sí se están excluyendo unos, pues sobre todo los contratos de prestación de servicios con personas naturales, los de servicios educativos y otros que también dispuso la ley. Sin embargo, frente a lo que estaba manifestando entre los aumentos de presupuesto de contratación, si bien, como muy bien lo expresaba el concejal Francisco, esto puede ser anticipos de impuestos para ciertos comerciantes, claramente se está afectando el flujo de caja de los mismos, que creo que es a lo que se refería el concejal Luis Miguel Guaje. Frente a la tasa de la tarifa que se está imponiendo, pues como muy bien se explicó en el concepto jurídico, pues también se recomienda no aplicar la tasa máxima. Se entiende muy bien la necesidad del Instituto de Deportes y Recreación de Tabio, pero también se tiene que, como muy bien se exponía, se tiene que encontrar y buscar un equilibrio negocial, impositivo, tributario y de utilidades para los contratistas y para la administración. Entonces, yo también opino, pues desde este punto de vista neutral, que la tarifa tiene que oscilar entre el 1 y el 2%, pero teniendo en cuenta la ponencia, aconsejaría tomar el 1%. Muy bien, doctor. No sé si algún honorable concejal quiera aportar algo o entramos a ir definiendo pues ya temas muy puntuales para llevarlo a la votación respectiva. Entonces, Yo quisiera hacer una profundización, presidente, si me lo permite. sí, o sea, Gracias, presidente. Acá ya creo que con el concepto del abogado Daniel, nosotros tendríamos un panorama claro de quiénes se agravarían con esto. Tenemos que tener en cuenta la realidad que estamos atravesando. Estamos hablando de plena pandemia, donde se busca es una reactivación económica. Todos los comerciantes tabiunos y los industriales que son generadores de empleo van a tener que pagar ese 2.5%. Entonces, yo no sé o sea, yo requiero una mayor profundidad del aspecto legal del doctor Daniel. No sé si le podamos dar la palabra una vez más, presidente, antes de votar, para que él intervenga y nos dé una mayor claridad sobre el tema. sí, sí, con mucho gusto. Doctor Daniel, si nos acompaña con su concepto, por favor. ¿Me podrían repetir la duda puntualmente, por favor? Concejal Guay. Si le puede repetir. La pregunta es si las personas naturales, porque esa fue una pregunta puntual del concejal Francisco Beltrán, las personas naturales que tengan contratos de prestación de servicios pagarían la tasa, porque de ser así, nosotros estaríamos, bueno, mejor me abstengo de lo que voy a decir, si esas personas pagarían la tasa y si los comerciantes industriales de Tabio pagarían la tasa. Pues tengamos claro que el impuesto se va a realizar, va a afectar y aplicar a todas las relaciones que tenga el municipio con los particulares. Dentro del parágrafo segundo, regálenme, el parágrafo primero, perdón, del proyecto de acuerdo menciona que están exentos de la tasa
pro deporte y recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios. Entonces, desde este punto tendríamos que tener en cuenta que pues estos servicios estarían excluidos. Frente a la pregunta puntual de las personas naturales, toda persona natural, pues, que de alguna manera u otra no tenga un contrato de prestación de servicios con el municipio, sí se vería, obviamente, grabada por esta tasa, porque, pues, estos son los contratos que están excluidos. Cualquier otro tipología de contrato, sea de compraventa, sea de suministro, sea de obra pública, sea de corretaje, se vería afectado por esta tasa pro deporte y recreación. Frente a los usuarios comerciales e industriales del Estado, pues también les aplicarían las mismas reglas en cuanto pues tengan relaciones con la administración. No sé si eso deja claro la aplicación de la tasa o si haya otra duda al respecto. Sí, abogado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no tenemos facultad para modificar la ley. O sea, tiene que quedar como nos la mandan desde el Congreso de la República. Simplemente nos están dando la facultad es para presentar el proyecto de acuerdo y la facultad de definir el monto de la tasa. ¿Es correcto? Exactamente. Sí, tenemos que actuar dentro de las facultades otorgadas por el Congreso Nacional. No se puede generar alguna exención adicional ni se puede grabar ninguna otra actividad adicional a lo ya dispuesto en el Congreso. De la misma forma, como podemos ver en la Ley 2023, también se define la destinación específica de los recursos, también se define la fiscalización que pues tendrá que hacer la Contraloría Regional. Y específicamente, pues dentro de las facultades que tendría el Consejo, dentro de sus facultades tanto constitucionales como normativas, sí estaría pues en la de fijar la tasa, que pues como ya se ha expuesto, está al límite máximo permitido. Lo que pues, como muy bien se expuso en el concepto jurídico, hay que buscar siempre un equilibrio entre la utilidad negociable e impositiva entre las relaciones jurídicas contractuales del Estado y entre el Estado y los particulares. Entonces, sí, pues sería bueno definir ese tema de la tasa máxima por parte de ustedes. Muy amable, doctor. Voy a darle el uso de la palabra antes de entrar ya, digamos, a aclarar todas las inquietudes que han habido y hacer una votación del proyecto de acuerdo. Entonces, tiene el uso de la palabra el concejal Rolando González Eligio. Gracias, presidente. Pues yo quería hacer una precisión en cuanto a la preocupación del honorable concejal Luis Miguel, en cuanto cuando se menciona que el artículo 6 tendrá que estar explícito como aparece en la ley 2023 y que según su preocupación, este impuesto o esta tasa se extendería a todas las industrias y comercios de Tabio, y lo que él mencionó fue que sería algo inoportuno. Pero entonces creo que hay una no interpretación en caso de que se dé eso, porque ese artículo 6 tuvo esa modificación al contexto local de Tabio, administración municipal, entidades descentralizadas y el Consejo Municipal. Lo único que hacía falta es las comas que menciona el concejal Luis Miguel y me permito leerlas. Dice así, contractuales que celebren con la administración central del departamento, municipio o distrito sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y sociales del Estado de la entidad territorial respectiva y sus entidades descentralizadas que posean un capital superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas. Es decir, cuando menciona esa palabra industriales y comerciales, no hace objeto al demás de los privados, solo hace objeto a aquellos privados en el cual la administración municipal tenga acciones allí superiores al 50%. De lo contrario, no se grabaría esa tasa. Yo creo que esa es una inquietud que tenía el honorable concejal Luis Miguel. Yo, desde mi interpretación, no es así. No, todas las industrias y comerciales y todo pues el sector del comercio no tendría que grabar esa tasa, a menos de que la administración municipal tenga acciones en esa entidad por más del 50%, y eso no se da más allá de la administración municipal, del consejo municipal y de nuestras entidades descentralizadas. Esa era una precisión que quería hacer en cuanto a la preocupación de grabar a todo el mundo. Y en cuanto a esas excepciones, pues ya el asesor quería hacer eso, pero el asesor jurídico ya hizo esa apreciación
que era en cuanto a las personas naturales, en cuanto a esas excepciones educativas y las que tienen que ver con deuda pública, etcétera, etcétera. Creo que esos eran dos puntos que quería precisar leyendo textualmente lo que dice la ley 2023 y se transcribió en ese artículo adaptado pues a la realidad del municipio. La administración central, las entidades centralizadas y el consejo municipal no vimos pertinente añadir ese pedazo porque no tenemos empresas en las cuales tengamos más del 50% de las acciones. Esa era la precisión que quería hacer. Gracias, presidente. Muy amable, honorable concejal. Entonces, en ese orden de ideas y, digamos, viendo la posición de los honorables concejales que hacemos parte de esta Comisión Permanente de Presupuesto, entonces vemos dos posiciones y creería yo que lo más sano es entrar a hacer la votación teniendo en cuenta la ponencia, que es positiva, con la variación en la tarifa, que no sea el 2.5 y no el 1, y la posición del concejal Luis Miguel Guaje en el sentido de que, pues, digamos, no es el momento para entrar, digamos, a implementar este proyecto de acuerdo en nuestro municipio. Entonces, si les parece, vamos a hacer primero el llamado a lista para la votación respectiva, aclarando de que o el proyecto sigue su curso y al seguir su curso, entonces ahí sí entraríamos a mirar lo del título y pues digamos las sugerencias del concejal Miguel Guaje y lo mismo en los considerandos y el articulado lo votaríamos de una vez. Pero entonces vamos a hacer para aclarar si el proyecto de acuerdo sí sigue su curso o pues queda archivado. Entonces le voy a solicitar, señora secretaria. Presidente, antes de que haga la votación. Gracias, presidente. Pues bueno, yo quiero hacer mi intervención que, digamos, en la ponencia, pues uno de los requisitos que solicitaba era la posición de la administración, ¿sí? Donde manifiesta Secretaría de Hacienda que no es el momento. Pues ahí ya pues estaba aclarándome una de las solicitudes que estaba pidiendo y pues también quiero aclarar que pues quedo preocupado con el artículo 6 porque pues no lo podemos modificar. Yo no sé, quiero hacer una proposición de que, o no sé si lo votamos, no sé qué sugiera el presidente, de que los ponentes se archive el proyecto y se haga lo pasen en sesiones de noviembre para que sea aplicado el otro año, ya que esté más implementado, ya que pues las asambleas y todos los estén, el ministerio lo reglamente. Pues esa es una proposición que quiero hacer, o no sé si le hacemos la pequeña votación, porque pues esa era la duda que yo quería, que tenía con el tema de la posición de la administración, y pues con lo que nos da el asesor del consejo, pues me casa unas dudas ahí que no, pues como ponente no las tenía claras y pues las estoy manifestando para que queden en el acta. Era eso, presidente, muchas gracias. Muy amable, señor ponente. Entonces, su proposición, concejal Luis Miguel Guaje, sería puntualmente ¿cuál? Presidente, yo quiero hacer una aclaración. Acá no se trata de un error de interpretación. Estamos hablando de una parte jurídica, legal. Nosotros, como Consejo Municipal, no estamos facultados para modificar ese artículo 6 a la realidad del municipio. O adoptamos la ley o no la adoptamos, como está ahí. Y como está ahí, dice que se tiene que gravar a los comerciantes y a los industriales del municipio en este momento. Entonces, presidente, creo que ya hay suficiente ilustración. A mí me parece que una vez teniendo en cuenta esto, porque lo dice el concepto jurídico del asesor jurídico del Consejo, entonces creo que podemos proceder a votar porque no hay un error de interpretación, es claro el concepto y ya se han hecho las averiguaciones suficientes para que el artículo 6 quede igual a la ley. Y si la ley es así, creo que el panorama está claro. Muy amable, concejal.
entonces tendríamos 3 posiciones, porque mi posición es que se apruebe el proyecto de acuerdo, pase a plenaria, pero modificándole y que quede exactamente como fue la ponencia con el 1%. Y estaría la parte de la proposición del señor ponente en que se aplace y vuelva a su curso de proyecto de acuerdo para las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Y está la posición del concejal Luis Miguel Guaje en el sentido de que pues no se adopte este proyecto de acuerdo. Entonces, pues no sé si se pueda concertar entre ustedes dos una posición o una sola proposición para, pues digamos, no quedar en la votación 1-1-1 y entonces no sé ustedes qué opinan. Mientras pensamos, le voy a dar aquí el uso de la palabra al concejal Rolando González, pequeñita, que vamos a entrar entonces a definir y a votar el proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra, concejal Rolando. Gracias, presidente. Bueno, pues escuchando las perspectivas, uno, lamento la intervención de la Secretaría de Hacienda. Me parece que no es profunda, no hace un cálculo, no hace un análisis real del impacto que podría tener este proyecto, pues de darnos una ilustración a ustedes en este debate de poder ver diferentes aspectos. Y lo segundo, vuelvo y hago el llamado a lo que mencioné hace un momento el concejal Luis Miguel Guaje, y ahí sí solicito un poco la intervención de el asesor jurídico, donde yo tengo aquí en mi mano la ley y según lo que estoy leyendo, nosotros no vamos a gravar a los industriales y a los comerciales locales a menos de que tengamos una participación estatal de más del 50%. Eso sería un argumento falso. No me gustaría que se fuera a votación este proyecto con esa premisa sin aclararse, porque es que si nos toca incrementar, poner el artículo 6, como lo dice la ley, y que yo digo que sí hay que adaptarlo, porque si le dejamos la palabra departamento, distrito, hay que condicionarlo, pero bueno, el asesor jurídico, supongamos que lo pongamos tal cual como aparece en la ley 2023, nosotros no estaríamos grabando a los industriales y a los comerciales ordinarios del municipio, sino solo a aquellas personas, solo a lo estatal, a lo nuestro, a lo que es público y a las entidades descentralizadas o donde tengamos participación de más del 50% en acciones de esa empresa. Entonces, por eso invito al asesor jurídico a hacer claridad en ese tema. No me gustaría que se fuera a votación con esa duda, porque podría hundir este proyecto de acuerdo. Considero pertinente que podríamos dialogarlo, podríamos ver más temas y pasar a plenaria para poder de una forma constructiva organizar este proyecto que está bien intencionado. Gracias, presidente. Doctor Baracaldo. Sí, aquí estoy presente, señor concejal. Sí, nos ayuda un poquitín con lo que manifiesta el concejal Rolando en el sentido de que, pues, que no se va a grabar ningún comerciante ni ningún industrial. Pues como tal, como se vuelvo y repito, como se expresó en el concepto jurídico, se recomienda y es de todo el deber adoptar la redacción que hizo la ley en su articulado, toda vez que veo que el problema está en la redacción que se utilizó en el proyecto de acuerdo que se presentó por parte de los concejales de la iniciativa. Como muy bien se expresó en el concepto jurídico, se recomienda, obviamente, como muy bien lo dice el concejal Rolando, no se va a dejar la palabra distrito ni nación, pero sí se tienen que dejar los sujetos pasivos dispuestos en la ley. Si bien lo que entiendo es un problema de interpretación, este sí, pues de forma es bastante confuso. Por ende, como vuelvo y se repite, en el concepto jurídico, pues se recomienda es adoptar la redacción del articulado de la ley expuesta por el Congreso, tal y como se hizo en muchísimos otros de los artículos. Muy bien. Para resumir y para aclarar, y de una vez adelantándome un poco para que sea tomado en cuenta antes de la discusión, me parece muy prudente, para ser sincero, la proposición de la ponencia de aplazar para noviembre con el fin de no solo redactar, sino también de una vez con el fin de esperar que a ver si la pandemia puede generar unos cambios tanto contractuales como económicos y la tarifa nos tenga que ser incluso modificada tan bruscamente. Qué pena, asesor. Qué pena me meto. Solo era una pregunta puntual y era responder a la pregunta
si explícitamente, como está el artículo 2023 de la ley, se grava sí o no a los industriales y comerciales ordinarios del municipio. Frente a esa pregunta en particular, como está en la ley, no se grabaría. Como está en la ley, con la redacción, y vuelvo y lo repito, en la redacción que se aconsejó tanto en el concepto jurídico como lo he repetido en las diversas manifestaciones, se debería tener en cuenta y mantener en el proyecto de acuerdo y o acuerdo que ustedes pretendan aplazar, aprobar o rechazar el articulado y la redacción de la ley 2023. Muy bien, entonces ahora sí vamos a someter a votación. No sé ustedes qué posición tengan honorables concejales, señor ponente y concejal Luis Miguel Guaje, que es como parecida la proposición. No sé, concejal Guaje, si está de acuerdo con el concejal Henry en el sentido de aplazar y volver a debatir, y más teniendo también en cuenta la parte suya, de que pues ve uno como la Corte y todo, pues han sacado decretos y todo, y pues derogados no saben. Claro que esta es una ley. Si ustedes se puedan concertar en una sola proposición. ¿Qué opina, concejal Guaje? Miren, concejales, el problema de que nosotros lo dejemos para noviembre es que simplemente podemos estar aplazando la discusión, no más. Yo, en lo personal, considero que el proyecto de acuerdo debe pasar porque mi posición es clara. El proyecto de acuerdo es muy bueno. Lo que no es bueno es el momento en el que lo están pasando. Eso es lo que es mi posición. Yo felicito a los proponentes y los invito a que lo pasen o lo vuelvan a tramitar es una vez se haya superado todo el tema de la pandemia. Porque como usted muy bien lo dice, concejal Francisco, no tenemos el piso y sustento jurídico como para decir, mandémoslo a noviembre, lo volvemos a aprobar, por ejemplo, en noviembre, digamos que lo aprobamos, y la Corte vuelve y lo tumba. Entonces estaríamos, o sea, no hay el sustento jurídico, ni el respaldo financiero, ni nada que yo considere apropiado en este momento para dar la aprobación a un proyecto de acuerdo que, reitero, es una excelente iniciativa y que va a repercutir de una manera muy positiva a todos los deportistas tabiunos, pero que actualmente la realidad del municipio y del país no lo veo viable. Entonces, aplazarlo para noviembre, no sabemos hasta cuándo se va a ir la pandemia, concejales, ahora no pinta que sea hasta para este año, entonces yo consideraría apropiado que los proponentes lo vuelvan a presentar, porque yo no considero que nadie lo vaya a proponer primero que ellos, o sea, eso se tiene que respetar. Que lo presenten una vez la pandemia haya pasado y la estabilidad financiera y jurídica nos permita darle el trámite respectivo. Esa es mi posición, presidente. Yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre el tema. Yo quisiera escuchar al ponente. Y de acuerdo a las posiciones de cada uno de ustedes, entonces simplemente vamos a hacer la votación del proyecto de acuerdo, en el sentido de o es negado o es aprobado para que vaya a plenaria. Entonces, yo invito, señora secretaria, a que hagamos la votación del respectivo proyecto de acuerdo. En ese sentido, ¿no? O es aprobado o es negado. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. García Correa Henry. Negado. Guaje Forero Luis Miguel. Negado. Se niega el proyecto de acuerdo y se procede a archivar. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, en este orden de ideas y pues con las diferentes posiciones, pues se archiva y pues ya pues quedará a potestad de los que tuvieron el liderazgo de este proyecto de acuerdo presentarlo al Consejo Municipal. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Proposiciones, asuntos varios. No hay proposiciones radicadas para el día de hoy. En asuntos varios, algo, concejales. Entonces, en ese orden de ideas, y siendo las 4:22 de la tarde y agotado el orden del día, terminada la sesión de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. ¿Cómo la vio, joven?